Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Resiliencia Creativa. Hoy conversamos con Gonzalo Calderón, médico y autor de la guía Del cáncer a la supervivencia y de 2 libros en los que narra su experiencia como paciente oncológico. Gonzalo ha atravesado 6 procesos de cáncer. Su historia no es solo un testimonio de supervivencia, sino también un ejemplo luminoso de cómo afrontar lo más difícil con humor, honestidad y creatividad. En esta conversación hablamos de lo que sí se puede decir cuando alguien atraviesa un proceso así, del poder de la escritura para poner orden en el caos y de cómo incluso en la enfermedad hay espacio para la belleza, el sentido y la creación. Una charla valiente y sin adornos para quienes buscan sostener y sostenerse en lo aparentemente insostenible. Bienvenido, Gonzalo. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Recién Oye, comido, así que estupendamente. en la hora de la siesta casi entonces. Sí, 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 tal cual. Que Gonzalo, muchísimas gracias por haber accedido a conversar conmigo en este podcast y hablar sobre tu historia de resiliencia creativa, Mm, que tengo muchas ganas de que, bueno, pues de saber un poquito más en profundidad sobre ella, así que me un gustaría placer. que para quienes nos están escuchando y no te conocen, que nos cuentes un poco, pues, quién eres, por qué estás aquí, cuál es tu historia de resiliencia y cómo Mm, lo has convertido eso en la parte creativa. Eh, sí, a ver, me voy a tirar hablando un rato, siempre empezamos así, porque no es corto precisamente, pero voy a intentar hacer un resumen rápido, ¿vale? Bueno, yo me llamo Gonzalo, tengo 34 años y pues he pasado efectivamente seis procesos oncológicos. El primero lo tuve cuando tenía 10 añitos, que bueno, pues cumplí los 11 un mes después, ingresado en el hospital, y fue un linfoma no Hodgkin en estadio 4B, que para que se me entienda es un tumor de 16 centímetros con metástasis. Te puedes imaginar que 16 centímetros en el cuerpo de un niño pues, de 10 años era mucho tamaño proporcional respecto al cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, me lo pillaron un poco tarde, estaba medio ahogado, medio tal, y estaba pues en un estadio muy, muy avanzado. Así que me tuvieron que hacer absolutamente de todo. En Burgos, que yo soy de Burgos, no había manera de, o sea, no había medios para tratarlo, no había, ni siquiera había una oncología o una hematología pediátricas. Así que me mandaron a un hospital pues, que tuviera más medios. En este caso me dieron a elegir, pero me recomendaron Barcelona, el Valdebrón, porque pues, el equipo médico que había allí, aparte de todos los medios, tenía una calidad humana pues, excepcional. Y allí que fuimos, que la verdad es que estaba a tomar por saco. El primer viaje, pues yo pensé que íbamos a pedir una segunda opinión sin más y al final pues acabamos pasando unos 6 meses, una cosa así. Para que te hagas la idea, yo iba con 3 prendas de ropa que luego pues mi padre se tuvo que volver a Burgos, coger pues, cosas, etc. Total, resumiendo, el tumor estaba muy avanzado y la quimioterapia no me funcionó, me dieron radioterapia, tampoco funcionó, y ya fueron a lo gordo. Dijeron, pues hacemos un trasplante de médula con la idea de que el trasplante, bueno, hiciese un rechazo injerto contra huésped. El rechazo injerto contra huésped quiere decir, bueno, cuando a ti te trasplantan un órgano, ¿vale? Tu cuerpo, tus defensas lo identifican como algo extraño y lo atacan. Cuando te trasplantan la médula, que es la encargada de producir las defensas, lo que ocurre es que esa médula nueva identifica a todo tu cuerpo como algo extraño y te ataca a todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Que además de atacar a todo el cuerpo, ataca el tumor. Y que ataca el tumor, digamos, con más rabia, con más saña. Entonces, la idea es conseguir que acabara con el tumor sin matarme a mí por el camino, digamos, parar lo suficientemente rápido como para... Y bueno, pues ahí que tiraron, lo hicieron. Ese rechazo injerto contra huésped me produjo pues, una esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune en la que, bueno, pues la piel se me puso rígida y perdí movilidad, capacidad de hacer prácticamente nada solo, porque pues, no podía vestirme, no podía caminar prácticamente porque al estar la piel rígida no podía inspirar bien. O sea, el mero hecho de coger aire me costaba mucho. Estar quieto en un sitio, bueno.
pero en el momento en que me movía ya dejaba de poder. Entonces, bueno, pues fueron unos años convulsos, vamos a decir. Todo esto pasó entre los 10 y los 16. Yo recuerdo que me fui del cole en quinto de primaria y pude volver en primero de bachillerato, que son 5 años y medio aproximadamente, en los que estuve pues entre unas cosas, unos procesos de hospitalarios, otros para esa esclerodermia y para ese tal, me dieron otro tratamiento que era como un poco innovador, que me tuve que ir a Madrid en vez de a Barcelona a hacerlo. Bueno, pues estuve mucha vida de hospital, ¿vale? Y sin poder asistir a clase de forma normal. A partir de ahí, pues en bachillerato ya recuperé una normalidad entrecomillada, porque, claro, me había perdido pues 5 años de vida en los que uno aprende a socializar con los demás. Creo que a día de hoy, a posteriori, por suerte, diré, pero en ese momento pues la vuelta fue dura, porque claro, yo no sabía comportarme de cara a los demás. Lo que para otros era normal, para mí no lo era, y lo que para mí era normal, desde luego para los demás no lo era. Yo solo me había relacionado con gente que me quería mucho, con gente que pues era más mayor que yo, eran adultos en su mayoría. Entonces, al final, ni mi sentido del humor era el mismo que el de mis compañeros, ni sabía usar las mismas armas que ellos. Y esos 2 años fueron un poco raros, pero bueno, luego empecé la carrera, escogí hacer medicina pues por optimismo puro, patológico, porque pensé, digo, bueno, llevo años y años de hospital, me será más fácil. Spoiler, no. O sea, no, por desgracia, el ser paciente no hace que estudiar sea más fácil, y a mí estudiar se me da regulinchi, así que me tiré unos cuantos años en la carrera, porque lo que sí que vi claro desde el primer momento es que no iba yo a estresarme, que cuando le ves las orejas al lobo te das cuenta de que estresarse no sirve de nada y no ayuda a nada. Entonces dije, si me la tengo que sacar en 7 u 8, 7 u 8. Cuando habían pasado esos 7 u 8, ya dije, venga, me quedan 14 asignaturas, voy a meter turbo. Y me vino pues un segundo cáncer. Durante la mitad del año yo pues me iba notando más cansado, me iba notando pues más dolorido, más pérdida de peso, sudor, o sea, tenía un montón de síntomas que por separado pues tampoco decían mucho, pero juntos era como, se está escribiendo la palabra cáncer en la pared, ¿no? Y bueno, pues yo tampoco quería, ¿no?, verlo. Al principio decía, pues sí que me sienta mal estudiar, ¿no?, que he puesto el turbo y estoy cansadísimo. Luego ya fue como, bueno, estudiar tampoco quita kilos de peso a la gente. Y en un momento dado, pues con los exámenes finales y tal, ya me derrumbé del todo, una fiebre del copón, y creo que fue julio, lo pasé entero ingresado en el hospital de Burgos. Es decir, pues además es que fue eso, desde el 1 de julio o el 30 de junio hasta el 29 o el 30 de julio, todo el mes. Al principio pues no se veía que había, o sea, se veía que claramente era algo como muy tumoral, no parecía un cáncer, pero bueno, yo ingreso, me hacen un TAC, ven un montón de masas tumorales en mi abdomen. Y pues bueno, hay que hacer una biopsia para saber qué es, ¿no? Hay que ponerle nombre y apellidos, porque si no es como no saber nada. También tenía un montón de líquido ascítico, no sé si me sacaron 6 o 7 litros de líquido de la barriga en ese momento. Se hace la biopsia, es pinchar con una aguja muy larga uno de los tumores, sacar un cachito, lo mandas a anatomía patológica. Problema, una vez se manda a anatomía patológica, pues tarda rato en saber qué es. Todo ese rato tú estás en el hospital dándole vueltas al rucurruco, a la cabeza, es decir, ¿qué me pasa? Estás luchando un poco contra todo lo que se te ocurre. Si además eres estudiante de medicina y acabas de estudiar oncología como yo, pues se te ocurren muchas cosas, vamos a decir, y era como, ¡buf! Y el hospital, pues es un medio tremendamente hostil. O sea, al final un hospital es un sitio en el que no descansas igual de bien, el colchón es más incómodo, tienes un compañero de habitación que puede caerte bien o no, que ronca, que tiene familiares que entran a verle, o sea, luego pues las persianas no se bajan del todo, siempre hay lucecitas, hay ruiditos en la habitación, las enfermeras entran cada 2 por 3
lógico y normal porque es su trabajo y hay que hacerlo, pero a la hora de no pensar en tu problema, pues no ayuda nada el hecho de que no puedas llevar un descanso normal. Y aunque por el día yo estaba bien, porque pues por suerte tengo una red social que me he currado y que me ha ayudado en todos los momentos duros, por la noche pues estaba solo. Estaba solo y todo eso pues iba dando vueltas a la cabeza. A la semana o 10 días llegan los resultados de la anatomía patológica y resulta que la muestra es insuficiente. Es decir, que no tenemos resultados y que hay que hacer una laparoscopia. Entrar pues, por un tubo más grande, hacer una operación pues, en la que entran con tubitos que no te abren, pero tal, y sacar un cacho de tumor más grande que el anterior. Todo esto pues retrasa, es decir, primero hay que planear cuándo haces la operación, luego hacer la operación y luego anatomía patológica otra vez. Por suerte, pues yo era un chaval de 26 años en ese momento, todo iba todo lo rápido que se podía hacer, pero aún así, pues otros 10 días de hospital sin saber lo que tienes, te estás comiendo. Con el añadido de que te acaban de hacer una operación que, por ejemplo, pues entre el líquido ascítico que yo tenía y la operación, en un momento dado se creó un canal de dentro a afuera y era como una pequeña fuente. O sea, a mí me salía un chorrito hacia afuera, que era como, vale, ¿y esto por qué? Pues porque como la barriga está a tensión con el líquido, no se está cerrando el agujero por el que han entrado y estaba saliendo líquido, pues eso, como una fuentecita. Entonces me tuvieron que poner una bolsa de colostomía porque claro, eso no está pensado que pueda pasar en ningún caso, ¿no? Y iba con una bolsa de colostomía para rellenarla de líquido, que luego pues se llenaba de líquido y a lo mejor se me caía y había 1 litro de líquido ahí en el suelo, que bueno, muchas cosas que tampoco ayudan nada a no darle vueltas a qué te está pasando y por qué. Y el caso es que cuando tú tienes una enfermedad de este tipo y tienes un diagnóstico, ya sabes lo que hay. Entonces es mucho más fácil lidiar con un diagnóstico, aunque sea adverso, que con la incertidumbre de no saber qué tienes. Porque con un diagnóstico adverso, o sea, yo he tenido diagnósticos muy adversos de decir, pues te mueres y punto. Luego he tenido la inmensa suerte que no ha sido así, pero he tenido el diagnóstico y me he tenido que enfrentar a eso. Y aún así me parece mucho más duro enfrentarme a la incertidumbre de no saber qué tienes, porque al final es como enfrentarse a todo. En vez de enfrentarse a una sola cosa, te estás enfrentando a todo y sin tener ninguna herramienta contra ello. Es decir, tú tienes un diagnóstico y sabes que hay X cosas que puedes hacer. Sin tener diagnóstico, es como, pues es que no tengo ni idea de qué va. En un momento dado, como no se veía así qué tumor podía ser, pensaron incluso en una tuberculosis extraña o en algún tipo de enfermedad autoinmune, porque era muy raro, no sabían qué había, ¿no? Bueno, el caso es que a los 10 días llega la segunda anatomía patológica y de nuevo la muestra es insuficiente y no saben qué es. Que ahí yo ya me subía por las paredes. Era como, llevo 20 días de hospital, no aguanto, o sea, me está dando algo. El caso es que, bueno, se propuso hacer una operación de arriba abajo, sacar un tumor entero, ver, y mientras tanto, por suerte, pues decidieron mandar la muestra que habían sacado con la laparoscopia al hospital de Valdecilla, que debe tener un servicio de anatomía patológica que es como referente. Entonces se mandó. Y el día antes de que me fueran a meter a la operación para sacar el tumor, llegó el resultado de Valdecilla y resulta que allí sí dijeron, esto es, y era un mesotelioma peritoneal. Mesotelioma peritoneal es un cáncer rarísimo, pero rarísimo. Al final, normalmente los mesoteliomas son pleurales y es un tipo de cáncer que ya es muy raro y que es pues en mineros, en gente que ha esnifado asbesto, ¿no? O sea, es decir, gente que ha pues esnifado sustancias que no debería esnifar la gente, por trabajos o por lo que sea. Y ya es raro, y mucho más raro en gente joven. Claro, en mi caso era un chaval de 26 años y encima con uno peritoneal, que es, pues eso, no sé si hay un caso por cada 1.000.000 o 2 millones de habitantes, más o menos. O sea, es una cosa extremadamente extraña y de mi edad aún más, o sea, mucho más. Total, que bueno, que con eso me mandaron a Madrid porque obviamente cuando hay tan pocos casos, pues hay una persona
que se dedica a todos para tener un poco de maña, ¿no? En estas cosas. La operación para este tipo de tumor se llama HIPEC, que es High Intraperitoneal, no me acuerdo muy bien de las siglas, pero vamos, básicamente consiste en abrir de arriba abajo, o sea, básicamente desde aquí hasta la ingle, sacar todas las vísceras. Por el peritoneo es una bolsita que recubre todas las vísceras abdominales, ¿vale? Es como una bolsita que recubre todo. Entonces tienes que sacar todo, ir quitando todos los tumores y todo lo que parece estar mal, digamos, o sea, esta zona es como quien quita lo pocho a una manzana, pues igual. Luego volverlo a meter y dar una quimioterapia a 42 grados durante media hora, una hora, depende de lo que pongan. Todo eso intraoperatoriamente, ¿vale? Esto que yo tardo un minuto en contarlo, son como 10 o 12 horas de operación. O sea, es una operación que es de más de un turno, vamos a decir. O sea, es telita la cosa. El caso es que me lo hicieron y funcionó. Al final, pues yo salí del hospital pesando 47 kilos. O sea, era el espíritu de la golosina, era literalmente pues, un fantasmilla, pero vivo. Y bueno, pues me fui recuperando. Ahí esa operación tardé bastante en recuperarme. La verdad es que acabé eso muy, muy malito. Pero bien. Y me habían quitado el cáncer. Recuperé, acabé la carrera, empecé a trabajar. Y después de empezar a trabajar, pues a los 3 meses, viendo que el trabajo me sienta muy mal, me descubrieron una recidiva de este cáncer. Además, lo recuerdo porque fue el 28 de diciembre que me llamó la oncóloga y me dijo, oye, he visto una manchita que ha vuelto, ¿qué tal? Digo, joder, vaya inocentada, ¿no? O sea, qué, qué, qué buena noticia. Que encima, yo normalmente, mira, siempre había ido a todas las consultas, siempre he ido, vamos, no había, o sea, creo que fue de las muy, muy pocas que tuve telefónicas y yo cuando voy de forma presencial a mi madre le gusta ir conmigo. Entonces, siempre, digamos, me he enterado de las noticias a la vez que mi familia. No he tenido que dar yo la noticia de que tengo un cáncer. Y esta vez, sin embargo, no. Esta vez la tuve que dar yo. Y claro, tú imagínate, pues unas navidades, toda la familia en tu casa, todo el mundo contento y feliz. Tú diciendo, ¿en qué coño de momento saco yo esto? Porque yo aparentemente estoy bien. O sea, tú no tienes nada que muestre que estás mal, qué tal. Pues total, yo dije, me puse como meta final, no puede pasar de este año, ¿no? Y el 31 de diciembre, a las 12 menos cuarto, dije, bueno, pues van a dar las campanadas, os tengo que contar una cosa, porque he dicho que no iba a decirlo al año que viene. Y claro, pues pasamos unas campanadas un poco pasadas por agua, ¿no? Un poco llorosas. Pero fue como, es muy duro, ¿no? Dar esta noticia a la gente que lo está pasando es muy complicado. Pero al final es mucho mejor darla, claro, porque si no, es que estás encima teniendo un estrés adicional que ni te va bien a ti, ni va bien para el cáncer, ni va bien para tu familia, que encima va a ver que te pasa algo. Pues bueno, yo cuanto antes agarres el toro por los cuernos, esto sí me gustaría dejarlo claro, mejor. Y lo cuentes. Total, que tenía otro cáncer, esta vez encima, bueno, era una recidiva del mesotelioma, pero uno de los tumores estaba como en una posición muy, muy mala. Detrás del hígado, en una zona que hay mucha vascularización, que no se ve durante la operación, o sea que tú no puedes acceder y ver lo que estás haciendo. Entonces, digamos que operar ahí es muchas posibilidades de cargarte a la persona que estás operando por llevarte un vaso. Vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Dijeron, bueno, pues vamos a ver si haciendo una quimioterapia previa a un tratamiento disminuye de tamaño ese tumor y podemos pues quitarlo. No fue así. O sea, al final, por desgracia, eso estaba ahí y no había Dios que... Vamos, es que a mí la quimioterapia no me hace efecto, en general. Entonces, pues bueno, ni de pequeño me hizo efecto, ni ahí me hizo efecto. Y tuvieron que entrar como tal. Cuando se vio que no me había hecho efecto, pues me operaron.
esto fue un 10 de mayo, luego te cuento por qué recuerdo esa fecha, pero me operan, salgo de la operación y el cirujano me dice, he conseguido quitar ese tumor. O sea, de hecho, por lo que comentó con mi madre, estuvo a punto de cerrar varias veces y como que en todas dijo, uff, es que es muy joven, o sea, voy a intentarlo otro poco. Y al final lo logró. El tío, la verdad es que es una máquina. Y consiguió quitarlo todo. Problema, aunque quites todo lo visible, puede seguir estando el tumor. Y cuando se me hizo un PET posterior a la operación, pues el tumor seguía ahí. Y aparte, pues con la quimio se me jodieron los riñones y desarrollé una insuficiencia renal porque como estaba bien de todo, pues necesitaba un poquito más de salseo en mi vida. El caso, que en ese momento es cuando te digo que, claro, yo en el primer cáncer, o sea, en el primer mesotelioma, segundo cáncer, había investigado sobre el asunto porque luego pues tuve que hacer un trabajo de fin de grado y demás y dije, pues lo voy a hacer sobre este cáncer. Que ya que tal, al menos es un tema que me interesa. Pues yo sabía perfectamente que todos los tratamientos descritos como curativos es la operación. A partir de ahí lo que quedaba era ya un poco paliativo. Es decir, pues ir alargando, pero no cura. Claro, yo en esas dije, mira, estoy hasta los cojones. Y dice, no quiero nada. No quiero tomar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este segundo, o sea, esta recidiva, realmente todos los efectos malos que yo tuve fue o bien por la quimio o bien por los tratamientos, pero no por el cáncer en sí. Al cáncer no le había dado tiempo a crecer lo suficiente como para generarme ningún efecto. Entonces dije, mira, estoy hasta los cojones, quiero disfrutar un poco de tal, me fui de vacaciones con la novia que tenía en aquel momento, hice, pues eso, porrón, hasta que tuve pues, una obstrucción intestinal porque los tumores seguían creciendo. Después de esa obstrucción intestinal dije, bueno, pues habrá que poner un tratamiento para ver si disminuimos el crecimiento de esto. Y me pusieron inmunoterapia. Tuve una suerte inmensa de que me pusieran inmunoterapia porque, por ejemplo, en otras comunidades autónomas sé que yo no hubiera entrado en la inmunoterapia por la insuficiencia renal. Y a mí la inmunoterapia me curó. O sea, me fue quitando tumores hasta que desaparecieron todos menos uno. Y ese tumor que no desapareció, pues me generó otra obstrucción intestinal posteriormente que pues operaron y sacaron eso, un tumor de 10 centímetros que estaba dentro del colon. Con lo cual, pues obviamente me obstruía, claro que me obstruía, si tenía un aguacate ahí dentro. El caso que ese tumor era como diferente. Y entonces fue como, ostras, ¿qué pasa, no? O sea, porque por un lado tenemos que todos han ido desapareciendo con la inmuno, pero queda uno que no. Y el caso es que yo aproveché ese momento para quitarme un bulto que tenía en el costado, que me venía molestando, pero yo pensaba que era un lipoma, que no era nada. Y que era simplemente molesto. Y cuando me lo quito, claro, todo esto, mis compañeros con los que hice la carrera, pues como no han tenido cánceres ni cosas, han seguido sus carreras y ya son médicos de bien adjuntos y que tienen sus cosas. Y la cirujana en cuestión, pues había hecho la carrera conmigo y la conocía de eso. Entonces un día me llama y me dice, oye, que la anatomía patológica de esto que ha salido que es un leiomioma. Un leiomioma es un tumor benigno, pero con posibilidad de malignizar. Entonces vamos a hacer una ampliación de márgenes para quitarlo del todo y que no haya posibilidad de que vuelva a salir. Y entonces me dice, y ya te quitamos uno en 2019. Y digo, ¿qué? Y yo sí que había tenido unas operaciones que me habían hecho, ¿qué tal? Pero que ya al final no les das ni importancia porque son cosas pequeñitas y ni te acuerdas. Y resulta que una cicatriz que tenía aquí como debajo de la tetilla derecha, pues que también me habían quitado un leiomioma. Y digo, hostia, pues eso me está generando la cicatriz las mismas molestias que me estaba generando el bulto. Digo, a ver si va a haber salido. Y se lo dije y me lo quitaron también. Y cuando me llama la siguiente vez me dice, hostia, pues
Pues una buena y una muy mala noticia. La buena, que el primer bulto, el del costado, no tenía nada. Pero el de la cicatriz resulta que no era un leiomioma, era un leiomiosarcoma. Y eso ya es un tumor muy malo, muy feo. Y ese leiomiosarcoma era el que había producido una metástasis, que era lo que había dentro de mi colon. O sea, lo último que me habían quitado era una metástasis de otro tumor diferente que estaba teniendo a la vez. Es decir, llevaba 2 o 3 años teniendo 2 cánceres al mismo tiempo diferentes. Es decir, qué bien, qué suerte. Entonces, claro, la inmuno había curado el mesotelioma, pero el leiomiosarcoma no. El leiomiosarcoma tuvo que quitarse, pues eso, quirúrgicamente. Claro, la operación para quitar este otro, pues fue telita, porque al final hay que hacer una resección de 5 centímetros, que 5 centímetros, pues a lo mejor es esto, en todas las direcciones. Entonces tú ponte que tengas un botón así, que es el tumorcillo, pero 5 centímetros por aquí y 5 centímetros por aquí, pues ya es un cacho así que estás quitando. Todo esto aquí, pues te puedes imaginar el Cristo que me montaron. Aparte quitaron los abdominales, me rasparon las costillas, o sea, hicieron pues una operación muy tocha. Y este es el cuarto que llevamos. Ahí volví a trabajar y a los 3 meses de volver a trabajar, porque como digo, el trabajo me sienta bastante regulinchi, pues me diagnosticaron otro. Me diagnosticaron uno aquí en el brazo, era otro leiomiosarcoma. Al final todos estos cánceres están producidos por la radioterapia que me dieron para el primer cáncer, ¿vale? O sea, esa radioterapia a su vez es cancerígena. La radioterapia que había en 2002 no tiene nada que ver con la radioterapia que hay ahora, que es muchísimo más segura, vamos a decir. Entonces, pues bueno, muchos años después, si no me hubieran dado esa radioterapia, yo no estaría aquí, pero a su vez, pues produce cositas. Y esas cositas pues, son cancercitos. Cuando me diagnosticaron este, pues antes incluso de que saliera de la baja, me diagnosticaron otro aquí en la espalda, que también me quitaron. Y bueno, en ese momento yo, por ejemplo, aquella baja la alargué porque, ostras, yo tenía 32 años. Y de repente era como, es que he tenido 5 cánceres y 4 de ellos en los últimos 3 años. O sea, han sido o 4 años muy seguidos. Y en ese momento dije, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? O sea, porque puedo plantearme el volver a la carrera, pero honestamente con este historial, vamos a la carrera, a la residencia, al MIR, que estaba haciendo, yo estoy haciendo medicina de familia en Palencia. O puedo volver ahí, pero es que a lo mejor ni acabo la residencia y me muero antes, porque visto lo visto, existe la posibilidad. O puedo intentar hacer algo. Y ahí fue cuando escribí la guía del superviviente oncológico, que al final, pues mira, era una cosa que como que tenía en la cabeza hacer. A todo esto ya había escrito un libro previamente, después del primer mesotelioma, después de esa circunstancia de estar en el hospital enfrentando la incertidumbre y demás, y hubo un día que me puse a escribir un poco sobre los dioses, la fe, etc. Y me inventé mi propio dios. Dije, a ver, a mí no hay ninguna fe que me convenza porque entiendo cómo funcionan las religiones, lo que es la fe y cómo eso te ayuda, pero todo lo que conozco me parece que pues deja bastante que desear en tanto en cuanto a el ser humano metido mano ahí y ya no hay nada que me guste. Y yo dije, bueno, pues para mí los dioses son ideas, voy a crear mi propia idea y si más gente cree en esa idea, al final la idea cobra poder, vamos a decir. O sea, así funciona, yo que sé, un banco, el Banco Santander. Todos creemos en el banco. Todos creemos que si metemos dinero ahí, cuando necesitemos dinero, nos va a devolver el dinero y eso hace que el banco tenga no solo mi dinero, sino el de toda la demás gente y si yo necesito un préstamo, pues me lo dé. Pues los dioses para mí serían eso, pero con, pues eso, la fe de la gente.
tú le das tu fe y en el momento en que tú necesitas un milagro, digamos que puede hacerte un préstamo con tu fe y la de otra gente. Todo eso yo empecé a escribirlo un poco para mí. Es decir, bueno, pues era mi movida, me hacía gracia lo que estaba pensando, me parecía una cosa curiosa y fui tirando el hilo. Y en un momento dado, de repente dije, coño, es que esto que estoy escribiendo un poco, simplemente porque me ha venido la idea y me parece curioso explorarla, a lo mejor puede ayudar a alguien. O sea, realmente es una religión para escépticos lo que yo he pergeñado, ¿no? Se llama senkoísmo y se puede descargar gratis en internet porque lo dejé gratis. O sea, le hice una página web y en senkoísmo.com se puede descargar gratis. El caso es que esto fui tirando el hilo y de repente dije, coño, pues ya que hago esto, puedo desarrollar como una especie de filosofía de vida, porque al final el hecho de haberle visto las orejas al lobo ha hecho que yo viva de una manera muy determinada, que no es la habitual. O sea, y que yo haya podido salir de muchos círculos viciosos en los que la mayor parte del mundo está inmersa sin darse ni siquiera cuenta de que está inmersa en esos círculos viciosos, ¿no? Entonces fui desarrollando pues toda esta, llámalo religión, llámalo manera de vivir la fe o lo que quieras, porque a la gente le rechina mucho la palabra religión. Entonces, como quieras llamarlo. Pero el caso es que es una especie de filosofía de vida que al final, pues la gente que lo ha leído en general me ha dicho, hostia, pues puedo estar más o menos de acuerdo, pero me ha ayudado en muchas cosas, ¿no? Y hice esa medio autobiografía. Eso lo publiqué justo cuando me iban a operar del segundo mesotelioma. O sea, el día que yo estaba viajando, que era el 9 de mayo, hacia el hospital, acababan de llegar los libros a mi casa y fue la primera vez que los vi del senkoísmo. El caso, que bueno, que ya había publicado algo. Y en este momento dije, hostia, a lo mejor me es mucho más útil para mí el dar, no sé, validez a esas ideas, el hacer la guía. La guía del superviviente es básicamente una guía con consejos prácticos para gente que tiene cáncer. Porque hay muchas guías con qué comer, guías con qué ejercicio hacer, pero guías de consejos prácticos de decir, vamos a ver, tú te vas a ver en un momento en que te han dicho que tienes un cáncer, ¿cómo das esa noticia? Tú te vas a ver en un momento en que tienes un cáncer, te estás encontrando con el puto culo y la gente de tu alrededor va a querer hacer algo por ti. La gente de tu alrededor que no sabe qué hacer por ti, lo que va a hacer es querer ir a verte, porque es lo que socialmente está aceptado. Pero muchas veces a ti no te va a apetecer una puta mierda que vengan a verte. ¿Por qué? Porque estás fatal. ¿Cómo le dices a alguien a quien quieres que no quieres que venga a verte? Porque socialmente es muy raro decir que no. Esto que realmente simplemente tendrías que decir, oye, no me apetece, no pasa nada, no es tan fácil como parece. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es decir, ¿cómo he desarrollado yo una serie de herramientas? Porque llevo toda la vida con esto, que son muy obvias una vez las lees, pero que a lo mejor si no las lees no lo son. Y que para alguien que está viviendo la enfermedad por primera vez, pues yo creo que le viene bastante bien leer esa guía. Esa guía, por cierto, también está gratis en internet y pues la guía del superviviente oncológico.es. Y ahí se puede descargar en PDF y leer online. El caso, que en ese momento yo dije, mira, me voy a dedicar a escribir la guía, a dar charlas. Bueno, tú y yo nos conocimos en una charla que di en unas jornadas allí en Madrid. Pues esa charla la he dado muchas veces en coles, en institutos, en instituciones penitenciarias, en un montón de sitios, vamos a decir. Y al final yo en estas charlas hablo de cómo gestionar la adversidad. Pero el cómo gestionar la adversidad, o sea, bueno, tú me has escuchado, o sea, yo hablo de pensamiento positivo y crear una red social fuerte, porque son las dos herramientas que más me han ayudado a mí
y que más fundamento científico tienen. O sea, me refiero, porque en ambos casos hay estudios que demuestran que tanto una cosa como la otra ayudan a la hora de, pues, de tener una enfermedad o de gestionar cualquier cosa que te pase, básicamente. Incluso te digo, aunque no te pase absolutamente nada, estas dos herramientas van a hacer que seas más feliz, vamos a decir. Cuando digo pensamiento positivo, que se me entienda, no hablo de Mr. Wonderful. O sea, no es si piensas cosas buenas vas a traer cosas buenas. O sea, eso me parece bastante nocivo incluso para el pensamiento de cualquiera, porque al final no, si piensas cosas buenas no vas a traer cosas buenas. Si pensar cosas buenas atrajera cosas buenas, pues probablemente, o sea, no creo que en Gaza estén pensando, uy, qué bien, que me bombardean, ¿no? O sea, no es porque no hayan pensado lo suficiente que no les apetece que les bombardeen, ni el que se muere de cáncer es porque no ha pensado lo suficiente que no quiere morirse de cáncer. Pero sí es verdad que si eres capaz de ver el lado bueno de las cosas, pues como la vida está compuesta principalmente por cosas neutrales, que no son ni buenas ni malas, cuando te eres eso, capaz de ver el lado bueno, para ti van a ser buenas. Entonces tu vida va a estar compuesta principalmente de cosas buenas. Y vas a tener cosas malas como todo pichipata, pero las vas a llevar mejor porque el resto es bueno. Entonces es mucho más fácil de sobrellevar. Y luego el pensamiento, vamos, la red social para mí es que es básica, es fundamental. Es decir, si yo tuviera que decirle a alguien qué es lo más importante que puedes hacer en tu vida es da prioridad a la gente. O sea, estés haciendo lo que estés haciendo en tu vida, pon la prioridad en la gente. Yo creo que lo único que puedo decir que he hecho muy bien desde siempre, y fue eso, yo llegué a la carrera y dije, yo no voy a, o sea, no me voy a sacar esto a curso por año, pero si a mí un amigo me llamaba y me decía, oye, lo he dejado con mi novia y yo tenía un examen al día siguiente, yo me iba con ese amigo, estaba un rato con él y o bien estudiaba por la noche o bien suspendía el examen. Pero el examen se repetía al año siguiente. ¿Sabes cómo te quiero decir? O a los pocos meses. Y sin embargo, pues eso, el cumpleaños de mi abuela no se va a repetir. O sí, o no. ¿Sabes cómo te quiero decir? Hay cosas que son más importantes que un examen, que son más importantes que un trabajo que hay que entregar, que son más importantes que este encargo que me ha hecho el jefe. Pero el mundo no nos plantea que esto sea más importante. Y entonces vivimos confusos, dando importancia a cosas que no la tienen y quitándole importancia a cosas que sí la tienen. Y al final se plantea ese círculo vicioso del que te hablaba antes, de decir, pues me he pasado, como me han vendido, que la persona más feliz es aquella que llega pues a la treintena con una casa propia, un coche propio y una tele lo más grandes posibles y con todo pagado, vamos a decir. En la carrera vas dejando el auto lo demás para sacar la mejor nota. En los primeros años de trabajo vas dejando que te carguen con todo y metiendo horas y horas y horas para decir quiero ascender, y de repente llega un momento en el que efectivamente tienes esa casa, ese coche, esa tele, cambias de móvil y de zapatillas cada año y no tienes nada más. Y de repente te das cuenta que estás más solo que la una. ¿Y por qué estás solo? Porque lo que has ido dando de lado cada vez que decías no quiero llegar a eso es a la gente. Y no me voy a tomar un café contigo porque mañana tengo no sé qué, y no me voy a ir a esta casa rural porque tengo que hacer una entrega y no me voy a hacer. Y de repente es como, hostia, está demostrado, o sea, hay un estudio que es el estudio longitudinal más largo que se ha hecho, que sigue haciéndose, de hecho lleva 80 y tantos años en activo, digamos, en el que cogen a la gente y le van preguntando a lo largo de toda su vida, ¿no? Pues cosas. Entonces van averiguando cosas. Y este estudio lo que tiene claro es que tanto a nivel de tener menos enfermedades, a nivel de ser más feliz, a nivel de ser más exitoso, el ítem que es más importante es tu red social. Es la calidad de la gente que te rodea y la calidad de tus vínculos con otras personas. Entonces, como hostia, es que
lo tenemos muy fácil. Solo tengo que priorizar a la gente sobre todo lo demás y mi vida va a mejorar. Y luego, pues eso, son dos herramientas que digamos que van muy de la mano. Porque muchas veces es como, hostia, ¿y cómo hago yo amigos? Y a lo mejor, eh, digamos que entrenar el pensamiento positivo consiste básicamente en buscarle el lado bueno a las cosas. Y la gente normalmente lo hace de una forma totalmente subconsciente. Entonces puedes entrenar el pensamiento positivo o el negativo. Porque hay gente que lo que hace es entrenar el lado malo, el ver el lado malo. Hay gente que es como, me ha tocado el Euromillones, uf, qué putada, ¿eh? Ahora vas a tener que repartir, ahora vas a tener, uf, qué movida. O sea, hay gente que es capaz de verle el lado malo a todo. Entonces, digamos que esa gente no es agradable estar con ellos, porque son como dementores, te van chupando el alma. Es mucho más fácil hacer amigos si eres una persona positiva. Y a la vez es mucho más fácil ser positivo si estás rodeado de gente que te quiere que si estás más solo que la una. Entonces es como, hostia, hay que hacer las dos cosas a la vez y las dos cosas se ayudan mutuamente a exponencializarse un poco. Y te metió una chapa que flipas, no quieres decir nada porque llevo 40 minutos hablando. No, es que yo estaba súper atenta escuchándote porque, madre mía, vaya historia, Gonzalo. O sea, Claro, sí. No, de hecho, o sea, bueno, me he quedado. El sexto fue otro leiomyosarcoma, que ese ni le he contado, pero fue otro y ya eso. Ahora estoy trabajando otra vez. Y como me he quitado las guardias, que es una cosa que estresa mucho y que era lo que yo creo que me destrozaba por dentro, llevo varios meses trabajando y no me ha entrado nada. ya. Pues, jolín, qué heavy, ¿eh? Cómo ha ido pasando una cosa tras otra y también tu forma de Sí. afrontarlo, de contarlo ahora, de, Mm. de haberle visto la parte positiva, los aprendizajes, incluso de ir contándomelo con ese toque de humor que lo vas contando, ¿no? Quitándole todo el dramatismo, siendo Es que dramático. para mí no es dramático. Al final yo tengo la suerte, abro comillas, de haber vivido con esto todo el tiempo. Entonces ya llega un punto en que para ti es algo normal. Ya. Entonces como pues para mí no es dramático, o sea, es una putada. Sí, no me alegro de que me entre un cáncer ni tal. Pero sí que es verdad que hay una parte de mí que dice, hostia, pues es que prefiero 1000 veces que me pase a mí que le pase a alguien que quiero, ¿sabes? Ya. ¿Y por qué? Pues punto uno, porque no me gustaría vivirlo en la piel de otro. Y punto dos, porque soy muy bueno en estas mierdas. O sea, a mí se me da muy bien gestionar esto. Entonces, puesto que le toque a alguien, pues prefiero que me toque a mí, porque toda la parte de gestión la llevo bien. Mm. Y luego también yo estaba pensando, digo, jolín, es verdad que al final para ti tú has desarrollado tus herramientas para afrontarlo, que yo creo que es tan genial y que al escucharte se ve que te han ayudado mucho a ser resiliente, a sacarle pues esa parte creativa, ¿no? A través de la creación de la guía, de tus charlas, de la divulgación que haces, pero yo pensaba, digo, ¿cómo habrá sido para la gente que te ha rodeado? Porque también ha tenido... Pues jodidísimo. Jodidísimo y a la par más fácil. O sea, me refiero, yo no quiero pensar en lo que han sufrido mis padres, pues en mi cáncer de cuando era chaval, eso ha tenido que ser mm, una locura, pero una auténtica locura. O sea, no concibo lo que tiene que ser eso, ¿no? Pero luego es verdad que yo qué sé, por ejemplo, mi hermano pequeño, yo tengo un hermano que le llevo 15 años. Y cuando me diagnosticaron, no sé si el penúltimo, uno de los últimos, él a mi madre le dijo, bueno, es Gonzalo, no pasa nada, ¿no? O sea, yo qué sé, lo he vivido también en mi familia, es decir, me diagnostican un cáncer a mí y es como, ay, qué mal, o sea, nadie se lo toma bien, pero cuando he vivido que a otras personas de la familia les diagnostiquen un cáncer, es como muchísimo más shock.
¿no? O sea, como que ya en mí es una cosa que, bueno, pues ya está. Lo tiene, lo cura y seguimos con nuestra vida. Le gusta llamar la atención, ya está. Cuando le pasa a otra persona es como, hostia, te das cuenta de que es que es una cosa grave, ¿no? En mi caso ya es como, bueno, pues otro. Y, Otro para la colección. y pista, sí, sí, sí. Y luego Ajá. también, cuando has contado lo de, porque claro, por un lado cuentas que uno de tus grandes pilares ha sido la comunidad, ¿no? El entorno social Sí, que te ha rodeado. 100%. O sea, yo, a ver cómo te digo, uno de los peores días del que debería haber sido uno de los peores días de mi vida, o varios de los peores días de mi vida, ahora mismo los pondría como varios de los mejores días de mi vida, gracias a la comunidad. Esto lo conté en la charla, claro, no lo he contado aquí, pero lo que te decía antes de luego te explico por qué me acuerdo del 10 de mayo. Bueno, el 10 de mayo era el día que me operaban. El 9 de mayo fue el día en que se abrió el estado de alarma. O sea, estábamos con el COVID en aquella época y era el día en que viajábamos a Fuenlabrada. Tú imagínate lo que es un viaje a Fuenlabrada sabiendo que al día siguiente te van a operar y te puedes quedar en la operación. O sea, que te han estado dando quimioterapia porque el tumor es muy difícil de operar y peligroso y la quimioterapia no ha hecho absolutamente nada, así que te van a operar exactamente con ese tumor muy difícil de operar y muy peligroso. Estás viajando en plena época COVID sabiendo que te vas a quedar tú solo en la habitación, entre enemas durante toda la tarde para limpiar el tubo digestivo y que, bueno, pues eso, vas a pasar una tarde de mierda literal y figuradamente, ¿no? O sea, como... y yo iba con mi madre, mis hermanos y mi novia de aquel momento. Y yo iba, tengo sin imaginar, creo que cualquiera puede imaginarse, ¿no? Y llegamos a Fuenlabrada, todo esto, hasta la idea de que ese era el día que se abría el estado de alarma. Era el primer día que se podía viajar entre comunidades. Y cuando llego allí, empiezo a oír un barullo, mientras estamos entrando en el parque. En aquella época, oír un barullo no se oía porque no te dejaban juntarte, básicamente. De repente miro hacia la izquierda y habían venido 60 y tantas personas de todos los puntos de la península, o sea, que estaban con una pancarta gigantesca esperándome para darme un abrazo antes de entrar al hospital. Había venido gente de Burgos, había venido gente de Asturias, había venido gente de Bilbao, había venido gente de Valencia. O sea, había mucha gente y que se habían hecho muchos kilómetros. Y claro, de repente ver eso, o sea, el subidón absoluto de energía, el cambio que te hace mental, de decir, o sea, yo entré en el hospital pensando, me importa una mierda lo que me pase mañana. O sea, es que me da igual. Yo no puedo ser más feliz hoy. O sea, no puedo pensar en nada que cambiar, que decir, es que lo he tenido que hacer muy bien para que toda esta gente esté aquí. O sea, y eso es, muy, muy importante. Luego encima, pues me escribieron en una libretita, claro, porque hubo mucha gente que obviamente pues no podía ir, pues trabajaba por lo que fuera. Y escribieron todos en una libreta un montón de cosas bonitas que yo estuve pues toda la tarde leyendo la libreta y diciendo, pues es que estoy en una nube, Ya en ves. una auténtica nube de felicidad. Es decir, que yo haya podido pasar la tarde antes de operarme de un cáncer, de decir, operación a vida o muerte, de no sé si voy a salir de ese quirófano, estando feliz, estando pero que muy bien, pero que mejor que prácticamente nunca en mi vida, es como, tía, es que eso no lo puede hacer nada más, yo creo. O sea, es como, es una locura. Son endorfinas, pero en bolo. Entonces, eso fue como, es loquísimo. Luego eso, pues me lo han ido haciendo cada vez que he tenido una operación gorda. Entonces, es que de verdad que entras al hospital de otra manera. Recuerdo la que me hicieron en Burgos, que encima todo esto fue sorpresa. O sea, yo no me lo esperaba para nada. Y en Burgos también consiguieron hacerlo sorpresa, con la que te digo que me quitaron aquí un montón de tal.
Y de repente yo llego a la explanada del hospital, es eso, una explanada enorme, era enero, era un 12 de enero, las 7 de la tarde, que ya es noche cerrada, y veo como 100 personas, y yo dije, pues se estarán manifestando por algo, ¿sabes? O sea, yo pensé, pues alguna manifestación por la sanidad, alguna cosa así, pero digo, vaya horas de manifestarse, que en Burgos hace mucho frío a esa hora. Y era todo gente con caretas de mi cara, el uno con la guitarra, el no sé qué. Pues claro, nos pusimos a bailar, a cantar, a darnos abrazos, tal. Pues uno entra al hospital de otra manera, diciendo, pues es que es otra cosa. Y eso solo lo puede hacer la gente, nada más. Total, total. Jo, Gonzalo, qué bonito. Pues ya se nos va acabando el tiempo, pero me parece una forma súper bonita y significativa de cerrar esta conversación con ese momento tan especial de pues toda esa gente allí esperándote para darte un abrazo antes de entrar a la operación. Me ha parecido brutal poder escucharte y poder escuchar tu historia, te lo agradezco muchísimo porque yo creo que es Y muy yo a conmovedor. ti, por darme voz. Sí, así que muchísimas gracias por compartirlo, porque también entiendo que no será fácil hablar de ello No, a públicamente. mí me gusta porque al final me he dado cuenta de que la gente es capaz de cambiar cosas que no está haciendo bien por el hecho de que yo les cuente esto. Y es como, pues yo encantado. O sea, si el hecho de que yo haya estado aquí, pues eso, una horita contigo, va a ayudar a que alguien cambie ciertas cosas de su vida y la mejore, joder, qué tiempo más bien empleado. O sea, súper contento con ello. Total, pues Gonzalo, muchísimas gracias y pondré también en la descripción tanto la guía del superviviente oncológico como tus libros para... Vale, sí, en el Instagram también estoy. Lo que pasa es que soy una persona bastante procrastinadora, pero en general intento subir cositas y tal. O sea que si eso también se podría poner. Ahí, Lo pondré también, te etiquetaré, pero bueno, tú ya he genial. escuchado que tú ya te tomas la vida con un relax de disfrutar de las cosas y las Sí, sí, obligaciones sí, y sí. hacerlas, pero sin que te... Sí, sin estrés. O sea, yo el estrés me sienta fatal. el estrés te sienta Así que, mal. Genial, Gonzalo. Pues nada, muchísimas gracias por venir y gracias por contarnos tu historia. pues muchas gracias, Carmen. A ti. Hasta Chao. luego.